Estamos de nuevo con ustedes, amables televidentes, en esta tarde hablando del apasionante tema de la historia y tratando de poner atención en la historia de Guatemala, cómo ésta se construye y cómo podemos trabajar con ella. El historiador Gustavo Palma nos ha planteado que la historia interesa a veces a los sectores que detentan el poder para fijar algunas cosas en ella, algunas formas de ver los asuntos. Y por supuesto algunas formas de ver a los sujetos sociales. Yo quiero preguntarle entonces a Ana Carla Eri Castilla, ¿cómo desde la historia oficial tradicional, dijéramos, se ha planteado la historia de las mujeres, Ana Carla? ¿Qué podemos decir? En principio creo que habría que enfatizar que la historia hasta ahora ha sido vista desde la experiencia masculina. Ha sido la experiencia masculina la que se ha privilegiado como importante, la que se ha pensado que es la que debe de quedar fija en los anales de la humanidad por ser aquellos eventos los que constituyen la historia. Esto quiere decir que de alguna manera esa historia se convierte en lo que suele llamarse como androcéntrica, si tiene como centro esta experiencia. A esto debemos de sumar que quienes han escrito los libros de historia también han pertenecido a este colectivo. Entonces, lo que han hecho hasta ahora ha sido sistematizar su propia experiencia, dejando de lado la experiencia de todo un colectivo que es el colectivo de las mujeres. Sin embargo, cuando sí se ha tocado, la historia de las mujeres se ha convertido en la historia de las mujeres notables. Las reinas, las esposas de los políticos, a veces las líderes espirituales de distintas religiones, alguna monja devota, y esto a lo que nos lleva a que estas mujeres excepcionales no representan el común denominador de las mujeres. Esto en consecuencia provoca que las mujeres excepcionales se conviertan en el medio para medir a las mujeres comunes. Significa entonces que se pide a las mujeres comunes esos comportamientos que están muy alejados de su vida cotidiana. Estas mujeres excepcionales o notables no representan a las grandes mayorías y esto hace que las grandes mayorías de las mujeres se sientan excluidas de la historia. Y entonces, ¿qué podrían aportar la historia de las mujeres a la historia? En primer lugar, yo creo que a lo que contribuyen, y es como la parte más importante, es a visibilizar a ese 50% de la población humana, puesto que abordan a ese colectivo. Hay que decir de que visibiliza a las mujeres y esto en algunos países incluso quiere decir que visibiliza a las mayorías. Cuando se habla de historia de las mujeres a veces se piensa en que es un territorio de historia de minorías. Si vamos en un tema puramente cuantitativo, las mujeres no son minoría. Las mujeres traspasan todas las clases sociales y por lo tanto se convierten en un colectivo que tiene características comunes. Entonces, en primer lugar, la historia de las mujeres logra visibilizar a este gran sector de la población. Con ello, da voz a un sector que hasta ahora había sido invisible y hace la historia en general más completa. También aporta, creo yo, eso me parece un aporte fundamental, a instrumentar la categoría de género. La categoría de género ha sido una herramienta que se construye para poder hablar de la construcción social de los sexos, es decir, cómo aquellos preceptos culturales llevan a hombres y mujeres a ser lo que son, a que entendamos como un comportamiento aceptado unas características en particular. Y a mí me parece que esto también abona a poder entender relaciones que hasta ahora habían sido poco abordadas, que son justamente las relaciones entre los sexos. Relaciones que tienen que ver con ámbitos que no se habían explorado, se había explorado mucho el ámbito público, sin embargo el ámbito privado, por considerarse ámbito de las mujeres y por lo tanto poco importante, no se había historiado el ámbito privado. Pocas veces el ámbito íntimo se ha abordado y a mí me parece que esto también nos lleva a un aporte fundamental, que es que la historia de las mujeres no tiene un método único, sino más bien la originalidad está en las preguntas que plantea a los mismos temas de siempre, si lo queremos ver de esa manera.
Me parece sumamente interesante. Hay algo que Ana Carla acabas tú de decir sobre visibilizar e invisibilizar sujetos, ¿verdad? Sobre poner luz sobre esta minoría que en realidad es mayoría, ¿verdad? Que lo que ha sufrido es una minorización, tal vez, ¿verdad? Exacto. Y entonces estoy entendiendo que se puede reconstruir esa historia de las mujeres. ¿Cómo se hace eso? Yo diría que en principio es materia de todo historiador, aún de los historiadores contemporáneos, o que estudian la historia más inmediata, es materia de los archivos. Y dentro de los archivos podemos encontrar fuentes de todos tipos. A mí me parece también que está el aporte de la historia de las mujeres y la manera en la que se puede reconstruir es teniendo una lectura crítica de esos mismos documentos que han servido para otro tipo de temas. Hay que recordar que estas fuentes de primera mano, que son los archivos públicos, que presentan fuentes administrativas casi siempre, deben de releerse con otros ojos. Solo el hecho de implementar una óptica que se sitúe desde la perspectiva femenina, las mismas fuentes consideradas tradicionales van a aportar otros resultados. El privilegiar o dar luz, como ya decías, a lo que están haciendo las mujeres, preguntarse qué están haciendo cuando está pasando este evento, cuando está pasando este proceso, qué papel juegan las mujeres cuando se están desarrollando estos acontecimientos, eso va a dar unos resultados distintos de los que hasta ahora hemos tenido. Y digamos, ¿encontramos en esas fuentes la información que nos permite ver eso o en las fuentes no hay la información sobre las mujeres? Y esto lo quiero unir a otra pregunta, es a lo que ya se ha hecho desde esa historia crítica que tú mencionabas, ¿qué lugar, qué se ha dicho, dónde se ha puesto a las mujeres? Yo creo que a veces puede tenerse la idea que cuando se estudian campos relativamente nuevos en nuestro medio, es que va a ser muy difícil, o partimos a veces de que seguramente no va a haber nada. Yo creo que acá el implementar esta óptica de buscar a las mujeres sorprende casi siempre en cuanto a que están en todas partes. En todos los documentos públicos, ya aún aquellos que están muy protocolizados en la administración pública, tenemos mujeres actuando en todos los sectores. Y esto lleva a que sí, en efecto, en los últimos años, creo que se ha despertado el interés por algunas historiadoras de desarrollar estos temas y se han desarrollado campos vinculados, por ejemplo, con la historia del matrimonio o con la historia del divorcio. O se han también hecho algunos estudios sobre, en mi caso, sobre criminalidad femenina, acercándose casi siempre a sectores subalternos. Las historiadoras que hasta ahora han explorado estos campos no han estudiado a mujeres de élite, más bien a mujeres de clases subalternas, que ahí podemos decir que hay un agregado a la invisibilización. Entonces, a mí me parece que estudiar estas nuevas dinámicas que hasta ahora no se habían empleado da luz a pensar en que las mujeres están en todas partes. Y no por eso creo que la historia de las mujeres no se limita a ámbitos específicos, sino que aborda a todos. Es muy común, por ejemplo, estudiar lo que sucede dentro de las cocinas. Y esto ha llevado, en mi caso, a estudiar a las mujeres clandestinistas de aguardiente en el siglo XIX, que ha sido un trabajo que se desarrolla justamente allí en la cocina, aprovechando la experiencia y el conocimiento que ellas tienen. Y otros tipos de ámbitos, las ciudades, las cárceles, los burdeles, en todas partes tenemos mujeres. Entonces estamos ahí ubicando a las mujeres comunes, y corrientes, haciendo historia de una manera que antes no habíamos nosotros visto. Yo solo rápidamente quisiera agregar una breve pregunta. ¿Esto está de alguna manera llegando a la educación, llegando a los estudiantes en el nivel universitario o en el nivel de la secundaria? Yo creo que de forma institucionalizada todavía nos falta llegar a ese ámbito. Sin embargo, existen esfuerzos a veces aislados en cuanto a proponer una lectura a estudiantes. Tuvimos la experiencia de hacer un trabajo sobre la participación de las mujeres en la independencia y sabemos que en 2 institutos de señoritas, institutos
grandes, nacionales, se ha empleado como texto de lectura obligatoria para leerlo paralelamente a los textos tradicionales. Entonces, creemos que sí falta una institucionalización de este tipo de aportes, pero creemos que poco a poco va llegando. Muy bien. Muchas gracias, Ana Carla. Estamos entonces así entrando en una perspectiva sobre los sujetos de alguna manera minorizados o invisibilizados en la forma que se ha hecho la historia en Guatemala. Vamos a un corte y regresamos en unos momentos con ustedes, amables televidentes.